Con la ayuda del Señor vamos a hablar o abordar tocante a la consejería bíblica, a profundizar, porque este es un curso muy amplio y recién estamos pisando los umbrales de él. Ya tenemos dos temas anteriores a este, uno de ellos sobre las reglas de la consejería bíblica, otro sobre las pautas fundamentales respecto a la consejería bíblica, y hoy nos compete o atañe hablar sobre peligros mortales de la consejería, su primera parte. Entonces digan conmigo, peligros mortales de la consejería, parte 1. Eso, muy bien. Quise comenzar con la lectura bíblica que ustedes también realizaron en Proverbios 11:14 y también en Proverbios 20:18. En Proverbios 11:14, texto muy común, muy conocido, muy popular, dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, ¿no? Muy bien. Ahora, estoy leyendo ahora en la Nueva Traducción Viviente, dice: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es decir, si lo queremos literalizar, que es el propósito exegético principal, interpretar un texto desde el punto de vista literal, tiene una conexión directa con asuntos de gobierno. Es decir, para la gente que dice que la Biblia no habla de gobierno, que no habla de eso, la Biblia habla de principios de gobierno por todos lados, y este es un principio de gobierno. Cuando una nación no está bien liderada, el pueblo va a sufrir las consecuencias. Es decir, el efecto inevitable colateral de un mal gobernante es que la nación se hunde, o, como dice la versión del 1960 Reina Valera, el pueblo mismo cae. Ahora, por otro lado, y es en esto en lo que quiero enfatizar, también dice el texto sagrado, según Reina Valera, dice: mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y en la otra versión dice: donde hay, o más bien la seguridad está en tener muchos consejeros. Es decir, la vitalidad de unos buenos consejeros para que haya un buen gobierno. Lo que indica que en muchas ocasiones, o en la gran mayoría de casos, un mal gobierno, una mala dirección, y ya trayéndolo a aspectos espirituales, prácticos de la vida, una mala dirección a nivel de casa, a nivel de iglesia, a nivel de consejería y todo lo demás, es precisamente, o se debe a la ausencia y a la escasez, o realmente a los malos consejeros, en caso de que los haya, o simplemente a que no hay buenos consejeros. Entonces, el tema de la consejería, como hemos venido abordando, es un tema muy amplio, es un tema muy significativo y es un tema muy relevante. Ahora, por otro lado, en la versión Nueva Traducción Viviente, el texto de Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se afirman, y con dirección sabia se hace la guerra. Me encanta como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice: con buenos consejos los planes tienen éxito. Digan, repita eso conmigo: con buenos consejos los planes tienen éxito. Díganlo ustedes solitos, 1, 2 y 3. Evidentemente, muchas de las cosas que fracasan, no solo a escala gobierno, a escala liderazgo, sino a una escala personal, literalmente asuntos relacionados con nuestra propia vida, de manera muy directa, tienen que ver que precisamente no solo con la ausencia de consejeros, sino normalmente porque no hay buenos consejeros. Porque claro, hay gente que abunda en consejeros, pero según ellos sus consejeros son el amigo más descarriado que ellos, el otro más tibio que ellos, el otro más mundano que ellos, el otro más carnal que ellos. Evidentemente no va a recibir buen consejo. Y claro, ellos dicen: pero si tengo multitud de consejeros, pero son gente que no le aportan. Entre todos no se hace un solo buen consejero. Y en cambio el texto dice: con buenos consejos los planes tienen ¿qué? Éxito.
éxito. Y me gusta también la versión Reina Valera que dice: los pensamientos con el consejo se afirman, es decir, son firmes, no son endebles, no terminan en fracaso, no se caen, realmente prosperan. Y con dirección sabia se hace la guerra. La otra versión me encanta como lo dice: no entres en guerra sin consejos sabios. No entres en guerra sin consejos sabios. ¿Por qué? Porque hay quienes van a la guerra sin recibir una consejería, como en el libro de Sun Tzu, el arte de la guerra, sin saber por lo menos los pormenores y también los pormayores de la guerra, y efectivamente lo único que terminan es en una mortandad, en una pérdida irreparable. Pero cuando uno busca buenos consejos, digan conmigo, buenos consejos y multitud de buenos consejeros. Dos claves acá, porque la mayoría de personas lo que hacen es buscar multitud de consejeros entre los más descarriados que ellos, y por otro lado buscan consejos a su parecer. Es decir, hay gente, yo le he llamado así, hay expertos consejeros y expertos aconsejados. Es fácil identificarlos. Es decir, el experto consejero es la persona que ya tiene no solo el conocimiento técnico, sino también la parte espiritual del conocimiento de la consejería. Y el experto consejero por lo menos ya ha tratado varios casos tocante a algo en particular, temas matrimoniales, temas de cualquier índole. Pero hay expertos aconsejados. ¿Quiénes son estos? Son gente que dice: no, yo los puedo detectar en la primera charla. Mayoría de esta gente dice: no, sí, esto también me dijo el hermano, eso también me lo dijo el pastor, yo también le pregunté a él, eso. Es decir, le preguntan a 10,000 personas y al final no ponen en práctica nada. Son de ese tipo de gente que lo único que quieren es a ver quién les dice lo que ellos quieren oír y no lo que necesitan oír. Y es fácil escucharlo. Esa gente que dice: esto ya me lo sabía, entonces ¿para qué pide consejo? Porque hay gente que son expertos aconsejados, pero no son verdaderas personas que quieren realmente cambio. Ahora, vamos a hablar sobre lo que son los peligros mortales de la consejería. Y entre los peligros mortales de la consejería, como es obvio, lo que tiene que ver con mortal, tiene que ver con letal, tiene que ver con que si no se tienen en cuenta estos aspectos que vamos a observar, pueden traer literalmente muerte, en el sentido incluso literal por malos consejos, pero también en el sentido moral, en el sentido espiritual, en el sentido de los planes. Todo se muere cuando no se siguen estos aspectos, porque se violan pautas elementales de la consejería y que ahora las vamos a observar desde la perspectiva de los peligros mortales de la consejería. ¿Por qué le he llamado peligros mortales de la consejería? Porque si no se tienen en cuenta, realmente o en realidad lo que se hace es más daño que bien. Y la idea en la consejería es hacer bien y no mal, ¿cierto que sí? ¿Cuál es el propósito final de la consejería? Que Dios sea glorificado, que haya transformación y que haya salida, que haya solución. Pero cuando las personas no aplican esto, por lo menos no tienen en cuenta, y evidentemente es entendible, la mayoría de personas no han tenido una instrucción ética, bíblica, profesional mucho menos, ni técnica siquiera, relacionada a la consejería, y a veces van a tener o se van a encontrar con casos más complejos que otros. Y como hemos estado diciendo en este año, nuestra visión, nuestro anhelo es crear un ministerio que se llama el Ministerio de Consejería. Es un ministerio, y por esta razón, un ministerio muy importante. Y cuando estuvimos hablando en el año pasado, estábamos hablando referente a algunos aspectos de lo que es el engranaje, o de los 8 engranajes para el Igle Crecimiento. Uno de ellos tiene que ver con una atención según necesidades también, y esto implica, o esto requiere, esto obliga a tener implementado un ministerio de consejería. Ahora bien, ¿cuáles son esos peligros mortales? Vamos a ir analizándolos uno por uno, por lo menos hoy veremos 6. Número 1, consejería sin oración. Número 1, consejería sin oración. ¿Cuál es el peligro de hacer consejería sin oración? ¿Cuál es el peligro de aconsejar sin orar? Bueno,
Habrá muchos, pero yo se los voy a resumir de esta manera. Uno de los mayores peligros es guiar desde la carne y no desde el espíritu. ¿Sí me están escuchando? Voy a repetirlo. Uno de los mayores peligros es guiar carnalmente, para decirlo de otra forma, y no espiritualmente. Y evidentemente esta ha sido una de las razones principales por las cuales lamentablemente la consejería, que se llama consejería, realmente no tiene mayor efecto o repercusiones positivas como quisiéramos, porque la mayoría de consejerías que no son hechas bajo una estructura, bajo una norma, bajo una ética, bajo una disciplina, bajo un conocimiento, bajo una cobertura, se hacen normalmente así. Hay gente que dice, no, ya le di consejo, ya lo aconsejé. Y no se ha tomado en serio lo que es la consejería en su nivel mayor, en su nivel claro, en la seriedad que esto tiene. El consejero debe ser alguien espiritual. ¿Cuántos creen que eso debe ser así? Es decir, no, el consejero no es que si puede que sea espiritual. Si de pronto, no, debe ser. Tiene que ser. Y partimos de allí para poder entrar en analizar lo que son los peligros mortales de la consejería. Si un consejero no es alguien espiritual, es decir, alguien que tenga comunión íntima con el Señor, no podrá ser un buen consejero. Es decir, ya empezando por ahí, jamás podrá ser un buen consejero. Nunca podrá ser un buen consejero alguien que no tenga una íntima comunión con el Señor o una intimidad real con el Señor. Por esa razón, incluso abriendo un paréntesis, es menester recordarle que en esta época donde abundan las enfermedades del alma o psicosomáticas, que así se le llaman, estamos viviendo en una temporada donde se habla del estrés, de la ansiedad, de la depresión y de una cantidad de cosas hoy en día bastante tremendas. Y mucha gente, incluso desde las escuelitas y colegios, te hablan de llevarlo al psicólogo, llévelo al psicólogo, busque psicólogo, llévelo al psicólogo. Pero el gran problema, digamos, de esto es que la mayoría de esos psicólogos no son gente espiritual. Y lo que es peor, son gente literalmente carnal. Y lo que es peor, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son psicólogos humanistas. Son psicólogos que es humanista. El humanismo básicamente es el que le da prioridad a la necesidad del hombre y pone al hombre como el centro de la consejería, y no como el cristianismo a Cristo y su palabra como el centro de la consejería. Entonces, lógico, voy a ponerle un ejemplo. Se han dado casos en algunos lugares donde, por ejemplo, han sucedido casos de personas que tienen literalmente ciertas desviaciones morales. Y entonces le dicen, necesita psicólogo. Lo primero que uno como pastor nunca va a hacer es decirle, vaya donde un psicólogo, porque el psicólogo, si es humanista, si además es pro LGTB, IQ+, y todo lo demás, esa persona le va a decir, pero ¿cuál es tu problema? Al contrario, te vamos a reafirmar. Si tú pues eres hombre y te gustan los hombres, eso es normal. Es decir, ellos le reafirman su maldad y a la vez lo destruyen más. Por eso también, y aquí cerraré el paréntesis, necesitamos cristianos y mujeres de Dios y hombres de Dios preparados también en estas áreas, aún profesionales, porque a veces existen lugares donde dicen, no, necesitamos un registro, una firma, un proceso llevado por un profesional del área de la salud mental. Y en ese orden de ideas es que se requiere también psicólogos y psicólogas cristianos verdaderos o verdaderas. Y además, y esto es lo más importante, consejeras y consejeros ungidos, porque tienen comunión íntima con el Señor y que guían bajo la dirección del Espíritu Santo en oración y ayuno. ¿Para qué? Para evitar que predominen las ideas humanas y gobiernen los principios divinos estipulados por Dios en su palabra. Ahora, ¿qué podemos esperar? Es decir, ¿podríamos esperar de un consejero carnal, aunque sea en la iglesia o en el ambiente eclesial,
que se le dé prioridad al Espíritu Santo y a los principios de la palabra de Dios? La respuesta es no, imposible. Un consejero carnal no puede dar más de lo que tiene. Con razón Pedro dijo, de lo que tengo te doy. La Biblia dice, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Una persona no podrá dar lo que no tiene. Y si tiene Espíritu de Dios, si tiene palabra de Dios, si tiene principios, si tiene comunión íntima con el Señor, eso es lo que transmitirá. Ahora bien, la Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 14, la comunión íntima, o sea, más profunda de Jehová, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Gloria a Dios. A ellos hará conocer su pacto. Y estaba mirando este mismo texto o este mismo versículo, Salmos 25, 14, lo estaba buscando en una versión de lenguaje sencillo, para decirlo de otra manera, o la Nueva Traducción Viviente, y dice así: el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. En otras palabras, la primer cosa que es importante tener en cuenta tocante a la consejería es que se evite al máximo, en su totalidad, yo diría incluso que se desarraigue por completo la costumbre o el mal hábito de aconsejar por aconsejar, sin la dirección de Dios, sin la guía del Espíritu Santo, sin una vida de íntima comunión con Dios, porque el texto dice que el Señor es amigo de los que le temen o tienen una comunión íntima con Él, y a ellos les enseña o a ellos les hace conocer su pacto. Ahora, ¿por qué es peligroso o por qué es mortal consejería sin oración? Bueno, el consejo humano, humanístico incluso diría yo, y basado en ideas o pensamientos carnales o humanos, sin dirección del Espíritu Santo y de los principios de su palabra, lo que hace es desviar al necesitado. ¿Qué es lo que hace? Desviar al necesitado. Toda persona que busca consejo es porque por definición necesita algo, necesita ayuda, necesita guía, necesita consejo, necesita dirección. Y el detalle, como lo vamos a ver en los siguientes puntos, es que cuando ya empezamos mal, consejería sin íntima comunión con Dios, o un consejero o consejera no temeroso o no temerosa de Dios, al final, a la postre, y esto es muy peligroso porque si descuidamos esto le puede pasar a cualquiera, es decir, esto no hay excepciones, no hay excepciones a esta regla. Puede ser pastor, puede ser líder, puede ser diácono, puede ser evangelista, puede ser casado o soltero el consejero. Si descuida la consejería sin íntima comunión con Dios, al final hará que el necesitado se desvíe. ¿A qué o a quién? Muchas veces hacia el mismo consejero. Porque la persona se vuelve dependiente del consejero y no de Dios, que es el propósito real de la consejería. ¿Por qué? Porque la persona piensa, no, mi salvación es ella, es él, ella y él. No, realmente el único salvador se llama Jesús de Nazaret, el Rey de la Gloria. Y ese es el propósito, llevarlos a Cristo. Pero cuando hay más humanidad, más carnalidad, más pensamientos humanos que Espíritu Santo, que guía de Dios, que unción de Dios, que principio de la palabra, al final la gente terminará diciendo cuánto sabe ella, wow, qué consejero tan tremendo, qué consejera tan tremenda, y después hasta qué linda y qué lindo, y terminará desviado por otro lado. Digan conmigo, peligrosísimo. Peligrosísimo. Dígale que está a su lado, es peligrosísimo. Ahora, ¿por qué? Porque se desvía. ¿Y cuál es el propósito de la verdadera consejería? A ver, se lo defino de esta forma. Una persona que necesita consejo es porque en cierto modo se siente sin saber por qué ruta tomar. En muchos casos incluso está descarrilado o está fuera del camino. Entonces, cuando va donde un consejero con íntima comunión con Dios, un consejero de Dios, él lo ayudará a conducirse, a encarrilarse y a ir por el camino correcto. El único camino correcto que también tiene nombre, y es el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo Jesús.
Ahí no hay forma de desviarse, ahí no hay forma de perderse, pero cuando se omite esto, cuando se olvida esto, qué peligro tan tremendo. Ahora, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? Una de las cosas más importantes, y esto es elemental, esto es clave, esto es fundamental, es orar antes de la consejería, orar durante la consejería y orar después de cada sesión. Digan, antes, durante y después. Antes, ¿para qué? Para pedirle al Señor, Señor, sujetamos nuestras emociones, sujetamos nuestras ideas, nuestros pensamientos a tu Espíritu Santo. Señor, sujetamos lo que somos a tu palabra. Número uno, durante, ¿por qué? Porque en el durante, aquí hay varios que hemos tenido la oportunidad de aconsejar en algún momento y ustedes saben que en el durante vienen palabras, vienen ideas, vienen preguntas, vienen comentarios, vienen confesiones, vienen muchas cosas y es allí donde el consejero finalmente, o es lo que normalmente hacemos los consejeros que estamos en esta comunión íntima, es Señor, dame sabiduría, Señor, guíame, Señor, incluso yo suelo decir, Señor, guía a esta persona hasta para que diga lo que tiene que decir. Ese es mi fue, Señor, que diga lo que tenga que decir, Señor. Y a mí ponme palabra, es decir, realmente yo los estoy mirando y escuchando fijamente, pero por dentro todo el tiempo estoy clamando, estoy pidiendo a Dios su dirección. ¿Por qué? Porque yo reconozco que no soy capaz. Reconozco que dependo de Dios. Y cuando el consejero ora antes, durante, y no solo durante, sino después. ¿Por qué? Porque una de las cosas más difíciles de la consejería es que después de la consejería el consejero queda cargado. ¿Cómo queda? Y más si es un buen consejero, es decir, si es un hombre o una mujer de Dios que tiene un corazón dócil, un corazón amoroso, un corazón tierno, un corazón sensible, un corazón abierto a las personas. Llega un momento donde todo lo que oyó, todo lo que recibió se va a quedar en el corazón. ¿Y qué tiene que hacer el buen consejero? No se va a guardar eso todo el tiempo, porque en algún momento eso lo va a llevar como una olla a presión a ¡boom!, a estallar, sino suelta en el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? A los pies de Cristo. Por eso Jesús dice, venid a mí, Mateo 11:28, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ahí, eso es por medio de la oración, vamos a los pies del Señor y entregamos nuestras cargas. Pero quiero aquí hacer algo muy distintivo, destacar esto, y es, en casos delicados. ¿Cómo? Delicados, casos delicados. ¿Por qué? Porque claro, a veces el consejo tiene que ver con algo elemental, algo sencillo, algo básico, ¿sí? Cosas que no repercuten en aspectos morales o en decisiones muy serias. Pero hay otros casos, o incluso casos donde ya se está luchando con cosas del alma. Yo les decía que los tres mayores dificultades son problemas emocionales, problemas sexuales y problemas relacionados con algún tipo de adicción. Tres cosas que son muy pesadas. Y claro, en esos casos, como ya son delicados, no basta solo con la oración antes, durante y después, sino llevar, o incluso casos como por ejemplo el caso de una consejería prematrimonial. Allí no basta solo con decir, oremos, Señor, guíanos, y después no, aquí vamos a entrar en procesos de ayuno, porque lo que ustedes pueden hacer les puede arruinar su vida o se las puede arreglar también. Porque casarse es cosa seria, ¿no? ¿Cuántos casados hay aquí que me apoyen con esto? ¿Cierto que sí? Es cosa seria, ¿no? Ahí hay esposas al lado de los esposos que saben que esto es cosa seria. Y no podemos tomar esto así. Y a veces hay lugares donde, como no hay consejería seria prematrimonial, en lugar de aconsejarlos, los empujan a hundirse en problemas. Pero ya, cásense, ya. Es decir, ni siquiera le dan una consejería seria. Pero mire, ya el tiempo, ya. Es decir, los apuran en lugar de aterrizarlos primero. Los empujan en lugar de tratar de detenerlos, de decirles, hombre, van a analizar primero, nos vamos a sentar. Así que en casos serios hay que ¿qué? Orar y ayunar. ¿Por qué? Porque evidentemente en casos delicados ayunar es fundamental en la consejería, y en este caso una clave que yo les recomiendo es hacer ayunos estratégicos. Ayunos estratégicos. No solo ayunos por ayunar. Es decir, ayunos estratégicos incluyen propósito del ayuno, incluyen guías de ayuno,
y guías de oraciones específicas. ¿Ves? Cuando uno entra en un proceso de ayuno, usted le da a la persona, número uno, mire, el propósito. Si es un asunto muy grave, muy delicado, usted tiene que tener, si es un día o 2 o 3, cada día propósitos específicos. Número uno. Número dos, guías específicas de oración. Por ejemplo, si estamos hablando de una atadura, si estamos hablando de una persona adicta, no basta con decirle solamente oremos aquí y ore y ya es libre. No, esa persona necesita someter su carne, someter su voluntad, rendir su intelecto, todo su ser a la presencia de Dios. Y esto lo logra en ayunos específicos, en ayunos de estrategia. Ya enseñaré más adelante lo que son ayunos estratégicos con oraciones de autoliberación. Realmente yo soy testigo del poder del ayuno y la oración y el poder de ayunos estratégicos. No esos ayunos donde oran por todo y después no saben ni qué, ni por dónde empezaron, no. Son ayunos específicos. Incluso yo les he estado guiando en estos días con lecturas específicas de la palabra. Es decir, para romper y atacar con la palabra aspectos específicos en esas personas. Entonces no basta con decirle, bueno, en el ayuno pues ahí lea la Biblia, dicen algunos, lea la Biblia por donde caiga. No, usted debe darle guías específicas a la persona. Por ejemplo, si usted está hablando con una persona deprimida, con problemas de depresión, usted necesita llevarla a esos procesos. Claro, si necesita ayuda profesional, no estamos en contra de ellos, siempre y cuando sea ayuda de un consejero clínico y bíblico y espiritual también, y obvio, profesional. Pero por lo menos darle palabras específicas que cuando las lea en alta voz, en medio de su ayuno y oración, le estén inyectando vida a su espíritu, les están dando ánimo a su espíritu. No solamente orar por orar. Si estamos hablando, por ejemplo, de un ayuno estratégico de alguien que ha pecado, el salmo favorito, ¿cuál sería? El 51 y el 32. Si usted le aplica el 32, es poderoso también porque es del mismo pecador llamado David. El mismo, porque ese David era tremendo y ahí usted lo va a ver. Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios. Esos dos salmos son impresionantes para confesión en ayunos estratégicos de autoliberación. Porque ya no solamente va a orar con sus palabras, que es importante, sino que va a orar con la palabra de Dios. Ahora, esto en casos específicos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Me dirá alguien, la consejería debe ser una consejería con un consejero con comunión íntima con el Señor en ayuno, en oración, con casos específicos. Porque la consejería sin oración es mortal, por todo lo mencionado, y porque Juan 15:5, Jesús nos dice directamente lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Repitan eso conmigo: porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús nos recuerda que si en todos los aspectos de la vida, y claro, ello incluye la consejería, separados de Cristo nada podemos hacer. Como dice el dicho coloquial, apague y vámonos. Si usted no va a orar, si usted no va a ayunar como consejero, más bien no le haga daño a esa persona. Y si usted no va a someter a esa persona también a procesos de oración, usted no la va a poder ayudar. Usted necesita entender, y tanto el consejero como el aconsejado necesitan entender que separados de Cristo, nada podemos hacer. ¿Está claro este primer punto? Ok. Segundo punto. Uno de los peligros mortales de la consejería es dar opinión personal en vez de palabra. Dar opinión personal en vez de palabra. Amados, una de las cosas que más me impactaba de uno de los predicadores más itinerantes y obviamente conspicuos de la historia, por lo menos moderna, el famoso Billy Graham, él dice que por muchos años, claro, él llegó a predicar ante miles de personas en diferentes lugares y sus agendas eran muy itinerantes, muy pesadas.
Y en algunos momentos él no tenía el tiempo para estar siempre escribiendo, hasta que él, en una de sus entrevistas y en uno de sus materiales, él declara algo que me pareció muy interesante y es verdad, muy poderoso. Él decía: hasta que me di cuenta que lo que la gente necesitaba más que mis inspiraciones, claro, él era un hombre súper mega elocuente, un grandilocuente extraordinario, un orador precioso y preciso y adecuado, pero él decía algo poderoso. Una de las cosas que me impactó es cuando empecé a darme cuenta que ya las agendas me tenían una sobre otra, salía de un lugar a predicar a otro y salía de ahí a otro y salía de ahí a otro. Lo que la gente necesitaba no eran las palabras bonitas de Billy Graham, lo que necesitaba, dice él, es la frase poderosa que se convirtió prácticamente en la marca de este personaje, y es: la Biblia dice. La Biblia dice. La Biblia dice. Y él dice: cuando yo me di cuenta que a veces la gente estaba desconectada, pero yo decía: la Biblia dice, y decía lo que la Biblia dice, y la gente decía amén, y la gente decía: hombre, eso es lo que la gente necesita, no mis pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Y todo consejero nunca debe olvidar eso. La gente que viene a nosotros no necesita nuestras ideas, sino lo que la Biblia dice. Digan conmigo: la Biblia dice. Wow, qué hermoso. Miren, nada más poderoso que tal vez, mire, hagamos la comparación en un ejemplo sencillo, ¿no? Si viene una persona supremamente afligida, oprimida, deprimida, tal vez en las peores situaciones de su vida, y usted le dice: tranquila, si usted le habla desde su pensamiento, tranquila, usted puede, tranquila, usted es capaz, usted es fuerte, usted es valiente, bueno, todo se lo llevará el viento. Pero si usted le dice: la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, le está diciendo a esa persona: tú necesitas ir a Cristo inmediatamente. Y eso la conecta con las cosas espirituales una vez más y a depender de Dios. Así que, ¿cuál es el peligro de dar opinión personal en vez de palabra? El peligro es sustituir la autoridad de Dios por ideas humanas. Ese es el primer peligro. Y amados, no hay nada peor que un aconsejado lleno de ideas humanas. ¿Por qué? Porque dices: que mi amiga me dijo, que el otro me dijo, el señor de allá me dijo, el de la tienda me dijo, el vecino me dijo, mi tío me dijo, mi papá me dijo. Y cuando el aconsejado, yo he tenido la oportunidad de escuchar: no, es que yo pienso porque así es, porque así dijeron, porque así era mi cultura, porque así me decía mi tío, mi amigo, mi primo. Y cuando uno vive lleno de lo que le dijo fulano, o lo que es peor, no, es que yo así leí en el libro de ¿quién? ¿Será por lo menos de alguno del apóstol Pablo? No, en el libro de Federico Nietzsche. Y uno dice: no, pues aparte es el loco. Entonces, no, la persona necesita volver a la palabra de Dios, porque la razón del 99.9% de los problemas de cada persona que llega es porque se apartó de la palabra de Dios. La razón de las crisis, de las tragedias, de los problemas, de todo eso es porque se apartó de la palabra de Dios. Entonces, la persona, para volver, no tienes que llenarlo de tus ideas, sino del Salmo 119, 9, 11, el 105. Claves esos versículos. Dice claramente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En ese sentido, el peligro de dar cosas personales y no palabra es sustituir la autoridad de Dios por ideas humanas o experiencias meramente personales, no basadas en principios morales. Porque, claro, cuando se basa en opiniones personales, generalmente está tomado de la mano de experiencias personales también. Es decir, hay personas que dicen: no, yo le digo porque es que yo hice, a mí me pasó, yo digo porque... Y hay gente incluso que piensan que el mejor consejero es el más experimentado, pero lleno de experiencias erróneas. Es como los que piensan que el mejor consejero de familia es el que tiene 20 hijos y no crió a ninguno, o es un mal padre. No es la cantidad, es la calidad.
Es más, Jesús no tuvo un solo hijo y es el mejor consejero de toda la historia. Pablo incluso tuvo hijos, pero espirituales. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, no tuvo ni siquiera un hijo biológico, por lo menos la Biblia no lo dice. Entonces, no se trata de la cantidad, sino de la calidad de la persona. Y en ese orden de ideas, la calidad no viene del hombre y de la inteligencia, sino de los principios, principios de la palabra. ¿Por qué es mortal esto? Los sentimientos cambian, pero la palabra de Dios permanece. Y ahí está el secreto. Claro, la persona que te aconseja hoy basada en emociones o en opiniones personales, mañana ya no puede pensar igual. Y tú te quedaste con lo que te dijo ayer. Pero es la palabra la que no cambia. Los pensamientos cambian, las opiniones cambian, las ideas cambian, pero la palabra de Dios permanece. Gloria a Dios. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Ahora, las experiencias personales son variables. Los principios eternos son inmutables. Y ahí está el secreto. No, es que mi experiencia, y he escuchado hasta ministros decir, no, es que yo sí tengo experiencia. No, es que tu experiencia sin la palabra no sirve para nada. Y peor si tu experiencia fue basada en cosas en contra de la palabra de Dios. Como les contaba la vez anterior, gente que dice, no, yo aconsejo a que se casen rápido. ¿Y por qué? Porque no, yo me casé a los 2 meses, 3 meses y a mí me funcionó. No, tú no puedes aconsejar así locamente. Tú necesitas aconsejar basado en los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen conmigo? Amén. Ahora, los sentimientos y experiencias personales son falibles. Los fundamentos de la palabra son infalibles. Y ahí está la enorme diferencia. Si tú eres un consejero de opiniones personales, es más, una forma, incluso esto servirá como un entrenamiento hasta para los aconsejados, ¿no? Para que usted siempre analice cuánto es solo de ella o de él y cuánto es de Dios. Es decir, si tú pones en balanza y encuentras 9 consejos personales, esto es lo que yo digo, yo opino, yo creo, a mí me pasó, un texto de la palabra, ponle cuidado. Y también tú y yo analicemos nuestra forma de aconsejar. ¿Qué es lo que predomina o pesa más? ¿La palabra o lo que yo pienso, que a mí me pasó, que así fue, que yo creo, que yo supongo, que así me dijo mi abuela? No funciona así. Tú necesitas ir a la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos están siguiendo? ¿Cómo evitarlo? Una manera muy sencilla. Pregunte lo siguiente. Es más, pregúntese a sí mismo. Y se las voy a enseñar y luego ustedes la van a repetir. Cada vez que usted vaya a aconsejar, siempre se haga esta sencilla pregunta. Esta pregunta le va a liberar a usted de opiniones personales y de experiencias personales. ¿Cuál es la pregunta, pastor? Sencilla. La pregunta es, ¿qué dice la Escritura sobre este caso? ¿Cómo es? Las mujeres, bien fuerte. ¿Qué? ¿Cómo es? Los varones sobre este caso. Eso es lo primero y lo más importante que también debemos preguntarnos. El caso está delicado. ¿Qué dice la Escritura sobre este caso? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este caso? La Biblia dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Wow. Me encanta cómo Isaías es directo, ¿no? Isaías era uno de esos profetas bien, en términos actuales, bien cuchilla, bien directo, bien fuerte. Así era Isaías. A la ley y al testimonio. La otra versión, nueva traducción, dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. En otras palabras, lo que hace que la consejería tenga éxito es que aún su estructura de consejería esté basada en lo que la Biblia dice.
Y cuando aún el consejero somete sus ideas, sus experiencias y el caso particular a la palabra de Dios, van a tener luz, van a tener dirección, van a tener guía. Tercero, este creo que es uno de los peligros más mortales. Claro, todos son supremamente mortales, literalmente todos son mortales. Claro que con consecuencias distintas, pero este tercero es brutal. Digan conmigo, súper, hiper, mega brutal. Eso, muy bien. Envolverse emocionalmente con el aconsejado. ¿Cómo es? Eso es lo que le ha destruido la vida tanto al consejero como al aconsejado. Porque el aconsejado llega buscando ayuda y el consejero quiere dar ayuda, pero si no tiene en cuenta este asunto, termina siendo un ciego, guiando a otro ciego. ¿Y qué pasa al final? Ambos caerán en el hoyo. Peligro, digan, peligro. Confundir sentimientos o emociones con dirección espiritual. Eso es lo más peligroso. Ahora, voy a mostrarle algunas posibilidades, porque sería muy amplio, solo esto sería un punto y más adelante tenemos que profundizarlo, pero ¿por qué es mortal esto? Número uno, porque abre puertas, número uno, a la tentación. ¿A la qué? Tentación. Número dos, al favoritismo. Número tres, a la imparcialidad. Número cuatro, a vínculos indebidos. Ahí están las 4 cosas mortales. Cuando un consejero se envuelve emocionalmente con el aconsejado, termina, número uno, abriendo puertas a la tentación. Y amados, da igual si es soltero o es casado, porque la tentación no pregunta estado civil, ni tampoco nacionalidad, ni estrato social, ni si es antiguo o es nuevo, ni cargo eclesial. La tentación no pregunta si es soltero, casado, si tiene o no tiene experiencia. Lo único que hace es golpear a la puerta, y si los consejeros, el consejero y el aconsejado se envuelven emocionalmente, al final pueden hacer un enorme daño. Hacen literalmente muchísimo más mal que bien. No solo eso, otro de los peligros es que lleva al favoritismo. ¿Por qué? Porque nos podemos volver imparciales. Es decir, si está aconsejando el hombre, por ejemplo, es una mujer que tiene una hermana muy amada y resulta que su cuñado tiene dilemas con la hermana muy amada, y usted ya obviamente está conectada emocionalmente con la hermana muy amada y el cuñado desde el principio poco le caía bien. ¿Qué pasará en una consejería de esas? Y si aparte el tipo no colabora, porque también es bien loco, bien rarito, entonces al final no va a poder ayudar correctamente. ¿Por qué? Porque usted le va a tirar a favor de la hermana muy amada, y al no tan amado, ¿cómo quedaría? No podría haber una ayuda real. Entonces, de verdad que esto es delicado. Ahora, también puede venir imparcialidad. La imparcialidad, hay un séptimo punto que lo dejé para hacer el primero de la próxima, que es tremendo, y que le pedí al Señor que me permitiera mejor compartirlo en la próxima semana, porque es muy delicado. Pero con esto ya nos estamos preparando hacia lo que viene. Imparcialidad, y lo peor, vínculos indebidos. ¿Se acuerdan del caso que conté de la esposa del pastor que se enamoró del joven afro, descendiente, alto, guapo, negro, un hombre muy bien presentado, y ella se la dio de consejera, una mujer ya de más de 30 y algo, casi 40 años, una mujer consejera de años, y empezó a tener vínculos indebidos con él? Tantos vínculos tuvo que terminó embarazada de él. Y el esposo de ella era rubio, mono, de ojos verdes. Y ella rubia, mona y de ojos verdes.
¿cómo iba a salir el niño? No me diga usted que rubio, mono y de ojos verdes. Obvio que se iban a dar cuenta que ella había hecho eso. Porque él al principio trató de perdonarla, o sea, eso es algo solo de Dios, él la perdonó. Pero cuando ella le dijo, pero ¿se acuerda de tal muchacho? Él es el papá. Evidentemente él no iba a poder ocultar, porque él dijo, no, pues tranquilo, pues igual es mi esposa, yo estoy dispuesto a perdonarla, yo recibo a ese hijo, pero le dijo, tienes que saber esta realidad. Él va a hacer una mezcla racial, evidentemente se va a notar. Y sí, gracias a Dios, Dios restauró ese hogar porque fueron donde buenos consejeros, y es tanto que ellos hoy en día son consejeros de familia a nivel mundial, de pareja, y andan con los 4 niños monos y con el niño hermosísimo, y en las fotos salen con todos y se ve algo especial, se ve muy lindo. Eso solo lo puede hacer Dios, pero a través de buenos consejeros. Porque como les decía, cuando él supo que la esposa había hecho esto, lo primero que hizo fue llamar a un pastor a decir, mira, esa mujer yo quiero publicarla, quiero que todo el mundo sepa que esa es una adúltera, una infiel, esto y esto. Y él le dijo, lo primero que vas a hacer es guardar esto. Lo segundo que vas a hacer es no separarte de la cama desde esta misma noche. Y lo tercero que vas a hacer es dejar que Dios nos ayude para saber qué sigue, porque el caso era demasiado grave. Gracias a Dios, hoy en día andan ayudando a otros. Amado, sí se puede, diga conmigo, sí se puede con la ayuda de Dios. Pero los vínculos indebidos llevan a consecuencias nefastas, sobre todo cuando involucran al consejero y al aconsejado. ¿Cómo evitarlos? Número 1, mantener límites claros. Diga, límites claros. Y número 2, roles definidos. Límites claros y ¿qué? Roles definidos. Los límites protegen tanto al aconsejado como al consejero. Y los roles es, yo soy el consejero, tú eres el aconsejado. No más. Eso ayuda. Los roles, yo soy la consejera, tú eres la aconsejada o el aconsejado. Porque como vemos, no solo tiene que ver con cosas entre un hombre y una mujer, tiene que ver con, a veces, incluso mujer y mujer. Como el caso de la hermana que aconseja a la hermana muy amada y no quiere mucho al cuñado. Entonces, también puede tener dilemas. Este tema es bastante interesante, pero también es bastante serio. Ahora, aquí quiero ponerles 3 ejemplos sencillos de lo que son límites de rol, límites emocionales y límites prácticos y relacionales. Número 1, un límite de rol que protege al aconsejado y también al consejero es no sustituir relaciones clave. Voy a ponerle unos ejemplos. El consejero aclara, sea quien si es a nivel de iglesia local, o incluso si es un consejero especialmente preparado en esa área, aclara estos roles o estos papeles, para decirlo en términos más sencillos. Número 1, yo no reemplazo al pastor. Número 2, yo no reemplazo, si es casada, a su cónyuge. Número 3, yo no reemplazo, si es hijo, a sus padres, que son su autoridad. Número 3, tampoco reemplazo a un profesional de la salud mental, excepto, lógico, que lo sea. Entonces, esos 4 aspectos son aparentemente sencillos, pero protegerán demasiado al consejero. ¿Por qué? Y al aconsejado, por supuesto. ¿Por qué? Porque la función del consejero es ayudar a discernir a la luz de la palabra y obviamente no tomar decisiones por la persona ni ocupar el lugar de otras relaciones que Dios ha establecido. La razón de las fallas tanto de los consejeros como de los aconsejados es cuando se violan o se traspasan estos roles, cuando la consejera o más bien el aconsejado o la aconsejada miran al consejero como si fuera más que su pastor o más que su cónyuge o más que su padre o más que una ayuda profesional. Y cuando se mezcla esto hace daño, y peor también cuando ocurre el sentido contrario, cuando ya no se ve al aconsejado desde el punto de vista del pastor, respetando los límites del cónyuge, de los padres o de un profesional. Es más, aún una mujer soltera o soltero
Porque algunos piensan que no, el soltero o la soltera no tiene pues un nexo serio como el casado y la casada. No, si usted está aconsejando a una persona soltera cristiana, hija de Dios o hijo de Dios, usted debe saber que la autoridad directa de esa mujer es Jesús, de ese varón es Jesús. De modo que si usted no respeta el límite de rol como consejero, usted está tratando de ponerse en lugar de Jesús en esa vida. Hace unos días yo le decía a alguien en cierto lugar, yo le decía, usted no es redentora ni redentor. Era una pareja. Ustedes no pueden redimir, ustedes no pueden rescatar, ustedes no son Mesías, ustedes no son ungidos, ustedes no son Cristo, solo Cristo puede redimir en ese caso. Pero cuando uno trata de ponerse del Cristo, va a terminar ¿cómo? Crucificado. Y lo peor es que a nosotros sin Dios no podemos resucitar. Jesús sí sabía por qué fue a la cruz. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y tengo poder para tomarla también. Pero hay gente que se las da de Cristo y terminan crucificados. Y ya algunos no se pueden levantar a menos que Dios haga una resurrección. Así que digan conmigo, esto es muy serio. Ahora, los beneficios de hacer esto es que evita dependencia emocional o espiritual. Por eso, una vez más reitero, uno de los peligros mayores del consejero y el aconsejado que violan este límite de rol es cuando se traspasan los linderos y cuando se contestan llamadas siempre a la madrugada y siempre a la madrugada y siempre, y se dan charlas largas de horas y horas y horas. ¿Qué está haciendo? No, aquí ayudándolo a salir del problema. Le digo que ya están en problemas. Ahora ya a los dos toca ayudarlos a salir del problema. Terapia para el consejero, terapia para la consejera. ¿Por qué? Porque ahí es lo grave. Y créame que al inicio lo hacen de corazón, es decir, no es que sean gente mala, es que gente que lo hace de corazón. Pero cuando se le desvía, entonces la dependencia del aconsejado se desvía de Cristo y se vuelve dependencia emocional o espiritual del consejero. Ahora, segundo, un límite emocional, eso es importante. Empatía sin apego. En términos psicológicos, y siempre recuerdo esto al pastor Miguel Quintero, me gusta porque él es pues un profesional en el tema y él utiliza estos términos de una manera muy apropiada. Pero el pastor habla referente a esto, y el apego es parte de la naturaleza del ser humano, es decir, Dios nos creó para eso. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, Dios nos creó para vivir en comunión, en sociedad. No solo se refiere a un hombre en el sentido de que busque una esposa, no, sino en el sentido de ser humano. El ser humano necesita vivir en sociedad. Dios nos creó para estar así, no para estar solos, sino para estar en sociedad. Pero el detalle es cuando se viola el límite emocional, donde hay empatía, pero con apego. La empatía es, claro, yo también lloro con esa persona, me duele su situación, también tengo que ir a ayunar juntos por ese problema, vamos a meter oración por eso, vamos a unirnos en el proceso. Pero cuando se vuelve apego emocional, es cuando ya la persona depende de esa otra persona, cuando ya se vuelve una relación inapropiada. El consejero muestra compasión y escucha activa, pero no comparte cargas emocionales de forma que cree intimidad indebida. O sea, una de las cosas más peligrosas es la creación de intimidad indebida, es decir, un apego fuerte, digamos desviado, no bien llevado. Ahora, orar por la persona sin involucrarse afectivamente al punto de experimentar angustia personal constante por esa persona, eso es peligroso. Es decir, claro, yo les dije hace un momento que cuando usted entra en una consejería, y peor si son temas delicados, usted queda ¿cómo? Cargado. Pero si usted hace las cosas bien, se las lleva al Señor Jesús. Pero cuando usted se las da de Cristo, se las da del Salvador, entonces usted se va guardando esas cosas y se le vuelven como una bomba de tiempo. Usted se va guardando, inicialmente todo parecía bien, pero de repente la persona empieza a experimentar angustia personal constante, y ya no es solo la preocupación de cómo ayudo a la hermana o al hermano o al aconsejado, sino que ahora se volvió algo personal y desvirtuado.
¿Cuál es el beneficio de este límite? Protege el corazón del consejero y mantiene objetividad espiritual. Cuando se pierde la objetividad y el corazón del consejero se afecta, se ha dañado el caso. ¿Sí me explico? Digan conmigo, se está explicando muy bien, pastor. Eso, con eso me dan ánimo ustedes también. Tercer punto, límite práctico y relacional. Es decir, estos tres aspectos sencillitos son poderosos, diga, poderosísimos. Poderosísimos para proteger al consejero. Número uno, al aconsejado, porque evidentemente si el consejero se cuida, de manera colateral está protegiendo al aconsejado. Número uno, límites de tiempo, espacio y comunicación. Repitan conmigo, tiempo, espacio, comunicación. Una vez más, tiempo, espacio y comunicación. Las sesiones se realizan en lugares apropiados, con horarios definidos y comunicación transparente. Tres cosas claves. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy obvio, para que ustedes se den cuenta de lo complicado, ¿no? A veces la muchacha, adolescente o joven que se enamora del mundano y luego le dice, mire, es que yo soy pentecostés, yo asisto allá a la séptima y me gustaría invitarlo al culto. Ok, ella lo lleva. ¿Cuál es la intención de ella? Según ella, pues, ganarse el alma para el Señor, pero ella tiene otras intenciones. Ganarse algo más. Listo, lo lleva al culto. Llega al culto, el pastor Jairo predica ese día bien bueno, o predicó el hermano Manuel, o predicó un diácono, tremenda prédica. Ese muchacho dijo, uy, está como bonito, esa alabanza está buena, en fin, y se empieza a conectar. Inicialmente la intención parecía buena, pero cuando menos pensamos, si no se violan estos límites, o más bien si no se ponen estos límites y se los viola, tiempo, espacio, comunicación, no ha sucedido aquí, para que ustedes estén claros, no estoy poniendo un ejemplo de algo que haya pasado siquiera aquí, no. Pero supongamos que el pastor Jairo después se lo presenta y dice, mire, hay este muchacho que está interesado en el Señor, y uno de pastor que tiene discernimiento dice, no, este está interesado en otra cosa. O sea, uno ya se las huele. Y resulta que después dice, no, y pastor que está interesado en que le hablen de la Biblia y él va a empezar a ir a la casa. Y ha pasado en algunos lugares del mundo donde el pastor va a la casa y pregunta, ¿dónde está la hermanita joven o adolescente fulana de tal? No, está por allá adentro dándole consejería al muchachito. ¿En dónde? En el cuarto. ¿Creen ustedes que eso es correcto? ¿Cierto que no? Allá se dañó la consejería, se acabó todo. ¿Y cómo terminaron? No solamente enlazados, sino muchas veces atados. Y eso es gravísimo. Entonces deben ser en lugares apropiados, con horarios definidos y comunicación transparente. Y noten, ¿cuál es la aplicación práctica de esto? Evitar contactos innecesarios a altas horas de la noche o encuentros secretos, es decir, que no sabe nadie, por allá en las penumbras, para que no, en la sombrita, como dicen por ahí, por allá, que para que no se asole la muchacha. Entonces, ¿para qué? Esto puede generar dos cosas gravísimas. Número uno, diga sospecha. Número dos, diga tentación. El pastor Samuel Mendizábal, que estuvo ahorita en la cumbre, es un consejero tremendo de nuestra organización, también un hombre de Dios, profesional también el tema, muy bueno. Y él dice algo muy interesante, que una vez cierta pareja le dice, pastor, lo que pasa que nosotros era una líder y un líder, ojo, una líder y un líder. Pastores, que lo que pasa es que nosotros vamos a entrar en un proceso de un estudio bíblico y queremos aprender de la palabra y toda la cosa. Y el pastor inmediatamente, como buen pastor, dijo, pero ustedes ¿qué van a hacer solos? ¿Quién va a ser la autoridad que va a estar supervisándolos a ustedes? No, pastor, usted no confía en nosotros. Dijo, en ustedes sí, pero en su carne no. Porque eran par de muchachos, novios, tortolitos y enamorados. ¿Para dónde iban a ir? Entonces, ahí es donde está el detalle. Ahí está el detalle, como dijo Cantinflas alguna vez. Ahí está el detalle. Ahí es donde nosotros necesitamos, y aquí estoy terminando también, aquí es donde necesitamos ponerle mucho cuidado, diga mucho cuidado.
Porque puede generar sospechas o tentaciones, y después de la tentación fácilmente, si no hay límites, la caída. ¿Cuál es el beneficio de cuidarse aquí? Número 1, guarda el testimonio. Número 2, honra la santidad. Y número 3, previene malos entendidos. ¿Previene qué? Malos entendidos. Hay un principio bíblico, 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Es que es un buen propósito, pero no todo conviene. Es que tengo buena intención, pero no todo conviene. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo, porque el principal enemigo tiene nombre, y cada uno diga su nombre. ¿Cuál es su principal enemigo? Pero dígalo con ganas. ¿Cuál es su principal enemigo? Eso, dígalo con apellido. 1, 2 y 3. Eso, más de uno, ¿no? Ese es su principal enemigo. No es el que usted cree que es su principal enemigo, no. Su principal enemigo tiene nombre y apellido. Y usted lo peina. Y usted lo baña. Y lo alimenta. Usted ya sabe quién es. No se haga, diga al que está a su lado, no se hagan que están hablando contigo. Ten cuidado, dice la Biblia, de ti mismo y de la doctrina, de la palabra, de los principios. Persiste en ello. Porque el peligro es que muchos no han persistido. Al principio lo cuidaron y luego no persistieron. Pues haciendo esto, oiga esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, tomando los términos de acá, se salvará el consejero y el aconsejado. Wow. Así que, mis amados hermanos, el tiempo, ¿dónde estamos? Bueno, tengo 5 minutos para el último punto y terminamos. Cuarto punto, tolerar. Wow, esto es gravísimo. Tolerar el pecado para evitar confrontarlo. Eso es lo más grave que puede hacer un consejero. Tolerar, repito, el pecado para evitar confrontar. ¿Cuál es el peligro? Convertirse en alcahuete o cómplice del error. Eso es gravísimo. El pretender ignorar el pecado para evitar confrontarlo no ayuda en nada, empeora todo. Digan eso conmigo, no ayuda en nada, empeora todo. ¿Por qué es mortal eso? Y es un grave problema que cometen muchos consejeros. Al pecado le llaman desliz, canita al aire. A cualquiera le pasa. Pero cuando un consejero tiene un buen espíritu, lo va a hacer con amor, pero también con verdad. Con misericordia, pero también con verdad. No, señora, no, señor, no es un simple error, es esto o es aquello, como lo diga la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es mortal? Porque el pecado no confrontado crece y se agrava. Eso es lo grave del pecado. El pecado es como un monstrico que cuando no se lo confronta se vuelve un monstruote. Comienza como una pequeña zorra y se convierte en un monstruo destructor. Comienza como una pequeña cosita y termina haciendo un grande daño. ¿Cómo evitar esto? Número 1, confrontar con mansedumbre. Cuando digo confrontar, no confundamos confrontar con pelear, ¿no? Porque algunos, o con señalar, o con apuntar y decir es un inmundo, una pecadora, no. Es con mansedumbre, pero con firmeza. Diga, mansedumbre y firmeza. Ahora, la Biblia dice, para que ustedes se den cuenta de la base poderosa bíblica acá, Ezequiel 33:8, uno de mis versículos que me impacta todo el capítulo, pero aquí voy a escoger este. Dice la Biblia: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Le dice a la atalaya, en este caso al consejero: si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino,
El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y en el contexto también habla del justo, porque hay diferencia entre el justo y el impío. Dice, aún al justo, si tú no le adviertes, entonces yo voy a demandar su sangre también de tu mano. ¿Es serio entonces la consejería? Claro que sí. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero el que hace esto es alguien espiritual, no un carnal yendo disque a arreglar cosas en secreto con otro carnal. Terminan agarrados. Porque nos salven a ver, les voy a contar una confidencia. Una confidencia. ¿Quieren que se las cuente? Wow. En una ocasión estaba predicando en un lugar en un lugar de Colombia. Y estaba en pleno avivamiento, en plena gloria el culto. Y ya me faltaban poquitos minutitos más bien para predicar. No había empezado a predicar, iba a predicar. Cuando de repente miré que el pastor, porque él es un buen pastor, de esos pastores que está en todo, y el hombre salió corriendo, él estaba ministrando y metiendo fuego y gloria y ya me iba a presentar, y cuando lo vi que dejó ese micrófono y salió corriendo. Y cuando yo, que también soy un pastor bien curioso, salgo detrás. Y cuando lo veo al pastor llorando, me conmovió esa escena, llorando, agarrando a uno y diciéndole, por favor, no peleen, no peleen. Estaban dos hermanitos allá afuera agarrados, a puños. Háganlo por amor a la iglesia, háganlo por amor a mí, le decía el pastor. No peleen. Es decir, separando. ¿Por qué? Porque ellos quisieron, par de carnales, arreglar problemas así a solitas. Carnalmente no van a poder arreglar nada. Eso le pasa en todos los sentidos. Gente que dice, no, es que aquí voy a ayudar espiritualmente en secreto. Terminan cayendo los dos carnales. Así mismo pasa con las peleas y con otros temas. Cuando usted no es espiritual, usted no va a poder restaurar. Aquí el texto dice, tú y él solos, pero porque el que va es un espiritual. ¿Sí me explico? El espiritual va, dice, si tu hermano peca contra ti, ni siquiera dice si tú has ofendido a tu hermano o si tú has pecado contra él, no dice si él ha pecado contra ti, ve con él, tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Y luego dice, y si no lo hace, ya hay todo un proceso allí en adelante, llama testigos y todo lo demás, ya usted lo sabe. Siguiente, 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿A cuántos? A por lo menos uno. No, dice a ninguno. Y luego dice, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Eso no es que Pablo le dio por escribir un poquito aquí, un poquito allá y que no tenga nada que ver lo uno con lo otro. No, todo está interconectado. Cuando no hay pureza en el consejero y hay imposición de manos, entonces se participa de los pecados de él y se pierde la pureza. ¿Sí me explico? Ok. Este mandato exhorta a no involucrarse, no aprobar, no encubrir, no facilitar el pecado de otros, ya sea por acción directa o por omisión. La Biblia dice en Santiago 5:19-20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es glorioso. Lo que está diciendo es que la labor real del consejero sería esta: hacer que el desviado, el errado, el equivocado se vuelva al camino del Señor. Y con esto incluso si lo hace bien, si no le, es decir, que no nos pase lo que dice Isaías. Llegará un momento donde habrá un ay de los que a lo malo le llaman bueno, a lo bueno malo, a la luz tinieblas, a las tinieblas luz, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. No, sino que le dicen a lo amargo amargo, a las tinieblas tinieblas, al pecado pecado. Y cuando se dice eso, esa persona podrá saber que está siendo confrontada realmente, y esa persona puede llegar a ser un partícipe de esto, salvado de muerte y cubierta multitud de pecados.
¿Cuántos queremos ser de ese tipo de consejeros? Quiero que oremos, pónganse de pie. Esto le va a servir a todos, hasta para los que tienen padres, tienen hijos, los que tienen seres queridos a quienes aconsejar. Es más, esto les sirve hasta a los que ni siquiera estén en el ministerio de consejería. Esto les va a servir a todos ustedes para su vida. Siempre tener en cuenta estos principios. ¿Cuántos quieren orar hoy conmigo para decirle: Señor, yo quiero tener esto bien claro? Quiero que cierren sus ojos y diga conmigo: Señor, ayúdame a nunca aconsejar sin oración, nunca dar opinión personal, siempre poner tu palabra, nunca envolverme emocionalmente de manera indebida con el aconsejado, poner límites adecuados. Señor, ayúdame para nunca tolerar el pecado y así, Señor, a confrontarlo debidamente y poder ayudar al pecador. Ayúdame, Señor, guárdame como consejero, pero también ayúdame a cuidar al aconsejado. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Que Dios nos bendiga 1000 veces más y le damos un aplauso al Rey de la gloria. Gloria a Dios.